Pues, ¿qué digo? Muchas gracias por la invitación y no, y de ver también a los amigos acá. Uno se siente apapachado con el corazón así, así latiendo tan y apapachado. Qué rico. Kola balta kotolik mucho shaik, mucho yaik li kopta batsi kopta tzil. Yun li oyutik ta ya yeltas lo il tal ni chimal kop kuchal sharik li chil ta ke. Yun dah kel dikus elan kus bah shich pase shich kereli am telile. Hayun tot sos koplach kaitik mucho tikli oike yun dahlo il tatik pelchap eluk kus elan shich paseli am telale. Pues muchas gracias. Y no sé, la pregunta, ya me puse nervioso porque tengo mis amigos acá. No te Y pongas nervioso, Shun. Y si esa pregunta no te gustó, hacemos otra o dices lo que tú quieras. no, no, está bien, ya. Eh, Primero, ¿qué es la poesía originaria? Eh, hay muchos debates, ¿no? Hay mucha gente que acepta que de los pueblos indígenas escribimos poesía indígena, ¿no? Los que somos hablantes de un idioma. Y Y muchos también de los pueblos indígenas, gente muy reconocida, en algún momento platicaba con alguno de ellos, me dicen, no es poesía indígena, es poesía. Me decía, pero ¿cuál sería la categorización o cuál sería lo que marca una forma de escribir si pensamos que es una poesía indígena? ¿Cuál sería el parámetro, cuál sería la estructura que debería de formularse, ¿no? Para llamarse indígena y cuál sería la diferencia con la escritura no indígena? Ahí nos quedábamos en esa discusión y realmente los escritores que hablamos bueno, me considero escritor, bueno, ya dije escritor, los escritores, bueno, pues digamos que sí, porque escribo, no hago mis notas, mis agendas y como todos lo hacen y escribimos, ¿no? Eh, bueno, nos enseñaron los que hablamos, yo empecé a hablar español a los 7 8 años, porque tenía que hacerlo, porque en la escuela no teníamos el sistema bilingüe, y obligado a aprender la forma, ¿no? De hablar, de pensar, de estructurarme mentalmente a este idioma que yo no sabía, no conocía, y de aprender forzosamente una estructura gramatical y una estructura lingüística que no estaba en mis parámetros, ¿no? De mi idioma materno, que es el tzotzil. Entonces, cuando empecé a escribir, escribí primero en español, porque yo no sabía escribir en mi idioma, ¿no? 9, 10 años, nadie me enseñó a escribir en tzotzil. Entonces el sistema era aprender a escribir en español. Cuando la primera reflexión o las primeras notas que nos tocaba hacer, estaba pensado en español y lo teníamos que hacer en español. Y marginaba mucho nuestro idioma, nuestra idiosincrasia o nuestra forma de pensar. Y muchas veces había palabras que yo pensé siempre que eran en español cuando los decía en tzotzil. Estaba hablando en español con mis compañeros, muchas veces me pasaba, Claudia, que decía, bla, 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 nupunel, ¿no? Y bla, 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 en español. Y de pronto me quedaban, ¿qué quieres decir con nupunel, no? Para mí nupunel es boda. Y lo decían fluidamente, muy bien, hablando en español, pensando que es en español, ¿no? Hasta que de pronto alguien me corrigió y me preguntó, ¿pero qué es nupunel, Shun? Ah, es boda. Ah, pues que no entendemos qué es nupunel. Y ahí me di cuenta que no es una palabra en español, era en tzotzil, ¿no? Entonces, pero sí teníamos ese juego, ¿no? Tenemos ese juego todavía de muchas veces mezclar, ¿no? La misma estructura lingüística, pues para el lingüista que sabe, maneja esta forma, de ni me vas a corregir en el tema, de cuando uno se formula en una estructura lingüística, el momento de escribir piensas, tienes que pensar, tienes que reflexionar a partir de ese idioma a la cual estás escribiendo. ¿Y dónde queda este otro lado, no? El tzotzil, en mi caso, ¿no? Sí sufría una marginalidad fuerte. Y no fue con muchos años después, en el proceso de explorar y encontrarme como, identificarme como una persona tzotzil, dije, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde queda esa manera de pensar, no?
Y esto no se fue dando de un día para otro, tuvo que pasar un proceso de mucha discriminación, ¿no? Mucho racismo que vivía en la escuela, en mi vida cotidiana, para entender finalmente quién soy, ¿no? Y más que coraje me daba como fuerzas para decir, no, yo hablo el idioma, quiero aprender, quiero conocer, y gracias a Otto Schumann, quien me mandó acá, de hecho, ahorita que entrábamos decía, aquí es la escuela de lingüística, ¿no? Y sí, tomé algunos cursos por acá, gracias a Otto Schumann, y me dice, no, es que tenemos que trabajar, ¿no? Y él me invitó a un proyecto que tenía con los tzotziles de Carranza, que es mi pueblo, yo soy originario de Venustiano Carranza. Tenía un proyecto y empezamos a trabajar, ¿no? A conocer la variación dialectal del tzotzil. Esas fueron como las herramientas en el proceso de aprender a escribir en mi idioma, ¿no? Ahora, la literatura la escribí primero en tzotzil o en español. Obviamente fue en español, porque es la gramática que conocí, que conozco. Y después fui descubriendo el tzotzil, aunque lo hablaba, ¿no? Pero pasa mucho ahora, ¿no? Muchos hablan el idioma pero no lo saben escribir, y luego no lo saben leer también, ¿no? Porque no hay una formación. Y después vamos descubriendo el proceso, ¿no? De escribir, de leer. Y llega un punto, a mí no me preguntas, pero llega un punto en ser más claro conmigo mismo, el momento de escribir, de entenderme, ¿no? Cuando estoy escribiendo, lo estoy haciendo en español o en tzotzil. Entonces tenía que como entrar en un proceso de reflexión interna en el momento de hacer la práctica de la escritura. Y mi texto, si está en tzotzil, antes lo traducía. Cuando lo pensaba y lo escribía en tzotzil, lo traducía al español, porque quería que la gente lo leyera o lo entendiera. O cuando escribía en español, decía, pues quiero traducirlo al tzotzil. Pero llegó un punto en decir, no voy a traducir. El idioma que me inspiré o que me dio la facilidad de hacer un texto, con eso me quedo. Ya muy después, cuando tengo como la necesidad o quiero compartirlo en el otro idioma, lo hago, pero de una manera ya más meditada y como un texto como de cualquier autor, ¿no? Agarro y hago la traducción. Entonces trato de alejarme también de mi texto para hacer una traducción no con mis propias cargas, ¿no? Porque luego también es engañoso, como si escribo en tzotzil y de pronto hago mi propia traducción al español, termino adecuando el tzotzil también al español. Entonces, para no tener esa dificultad, trato de ver, ya escribí en español, ahora lo dejo, cuando tengo la necesidad de traducirlo, veo como cualquier otro texto, sin tener que meterme a nada, ¿no? De tratar de cambiar o modificar mi texto ya escrito. Ahora, bajo esta dinámica, ¿por qué estoy comentándoles esto? Es un poco para decir, bueno, cuando uno hace este ejercicio de reflexión, de pensar en el proceso de escribir, también empiezas a descubrir muchas cosas, ¿no? Otras cosas más profundas. Y, a ver. Sí. Sí. A ver, pues. No se cae esto. Le nació un Ya le bebé. nació un bebé. Los que están ahí en vivo, pues miren nomás. No es un pastel. Sí, fue interesante, porque el momento de escribir, porque luego tenía compañeros escritores ya con mayor renombre, ¿no? Mayor experiencia. Yo les preguntaba, oigan, ¿y esto cómo ven, no? Me decían, está bien, pero pues le falta, ¿no? Le falta mayor formato, le falta más cosas, ¿no? Más contenido, es muy común, ¿no? Y dije, pues está bien, ¿no? No pasa nada. Pues quería saber las opiniones, las ideas de otras personas. Pero con eso me empezó a generar esta reflexión, decir, bueno, pero ¿bajo qué parámetros ellos están midiendo, no? Este lenguaje que trato de manejar. Y luego también a los escritores, muchas veces platicando no voy a decir nombres por respeto a ellos. Ya eso ya después con unos mezcalitos. Ya aquí entre nos. Bueno, y me decía, no, pues
No, es que tiene que seguir una estructura, una norma, pero es la norma que ellos aprenden también en sus talleres, ¿no? Con estas categorizaciones de tiempo, ritmo y todo, ¿no? Sí, lo que se maneja. Pero entonces pensaba, en el tzotzil también lo tenemos. Pero ¿quién ha hecho ese proceso de búsqueda y de investigación para llegar al formato que tendría que tener el idioma tzotzil en la construcción literaria, ¿no? Pues casi nadie, ¿no? Hubo trabajos, sí, que se impulsó por muchos años, como todo el trabajo que hizo Carlos Montemayor, ¿no? Y otros grandes escritores, ¿no? Que empezaron a organizarse. En Chiapas, de pronto, hizo toda una colección de libros, ¿no? Escrito en lenguas indígenas, en tzotzil, celtal, creo que hay alguno chol por ahí, ¿no? Pero se hicieron muchos materiales, ¿no? Pero era un poco como la construcción, pero casi por los talleres mismos que ellos impartían cuando llegaban a la ciudad, ¿no? De San Cristóbal. Tenía que tener cierta norma, cierta estructura. Y entonces eso me cuestionaba mucho, ¿no? Decir, a ver, el tzotzil, ¿cómo entender un texto tzotzil, ¿no? Que es lo que ahorita discutimos, ¿no? ¿Es poesía indígena o no? ¿Y cuál sería lo que categorizaría una literatura originaria, ¿no? Y investigando en varios documentos, no sé, ¿cómo se llama ese texto náhuatl? El Huehuetlatoy, ¿no? Y revisando el texto, el Popol Vuh, el Chilam Balam y otros textos, te das cuenta que son narraciones, parecieran muy simples, ¿no? De consejos. Pero esas formas, esos formatos, recuerdo, ya hacía como una analogía con lo que sucedía con mis abuelos, ¿no? Cuando me decía, Shakel me abacha, vive abay, yo me batel, saco metamuk, yo metamuk, saco melia. Escuchas esas palabras de los abuelos, entonces empiezas a leer textos como el Huehuetlatoy y dices, ¿cómo en agua se decía eso? O sea, ¿cómo lo representa, no? O sea, esa musicalidad, ¿no? El ta 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 la 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 la, porque tiene un ritmo, una forma, una prosa misma, ¿no? El discurso. Y entonces, no sé si estoy como divagando mucho en mi quehacer literaria, pero la idea es un poco agarrar esos ritmos, ¿no? Esos ritmos, estos formatos que están estructurados desde la oralidad, la ritualidad, ¿no? Porque cuando uno lee el Popol Vuh, lo primero que uno encuentra, ¿no? Como las imágenes. Ahorita en nuestra clase, ¿no? Hablábamos de imágenes. Uno lee en alguna parte, dice en el fragmento, ¿no? Que estaban ahí los formadores, ¿no? Estaban los formadores en la nada, adentro del agua, en silencio, con sus plumajes verdes, azules, ¿no? Uno se proyecta, ¿no? A esas imágenes del silencio, pero ¿en qué momento inicia la poesía? Cuando estos empiezan a hablar. La palabra hizo la creación, ¿no? Cuando ellos se dialogaron, ellos hablaron, compartieron sus ideas. Entonces ahí empieza el ritual, ¿no? Es un proceso ritual y es un diálogo. Y ese diálogo hizo aparecer a los animales, nosotros como personas, las plantas, no las aves. Y en muchas de las oralidades, la tradición oral, por ejemplo en el tzotzil, también en el celtal, manejamos mucho esta forma, ¿no? De darle vida a los animales, ¿no? Cuando hay el discurso estaba revisando un texto en celtal del maestro Armando, también es un poeta celtal, y maravilloso, ¿no? Sí, conocieron ahora que fueron a San Cristóbal. Muy interesante su propuesta, está haciendo un ensayo sobre la literatura celtal. Ay, que me perdone si estoy hablando de más de su trabajo, pero me gustó mucho. Está revisando el texto, los pasajes, ¿no? Unos pasajes de la narrativa cuando el perro dejó de hablar, ¿no? Entonces el perro platicaba con el dueño, ¿no? Con su dueño, que era el hombre, ¿no? Hubo toda una trama histórica ahí, y de pronto el perro, por alguna cosa, se le fue el habla, ¿no? Como castigo, ¿no? Y así varios animales, ¿no? El tlacuache con el tigre o el jaguar, ¿no? Perdieron el habla. O también las herramientas de trabajo, ¿no?
el hacha o el, ¿cómo se llama? Metate, ¿no? También pues, se podía comunicar con ellos. Hay una oralidad muy fuerte, ¿no? Pero imagínate cómo nos hablaría un metate, ¿no? O sea, en el momento de estar moliendo el chocolate o el maíz, ¿cuál es el sonido, cuál es la voz que tuviera un metate, ¿no? El diálogo que puedes generar con ellos, ¿no? Que estar moliendo. Claro, sí, exacto, ese es un ritmo, es un canto. Qué lindo. Es un diálogo. Y me recuerdo mucho porque mi abuela se dedicaba a eso. Y me encantaba porque me regalaba mi chocolate y me iba a su lado. Pues. Sí, de pronto me daba mi bolita de chocolate y escuchaba. Y cambiaba el sonido cuando pasaba la canela, ¿no? Y luego agarraba su ritmo. Ponía azúcar y cambiaba, ¿no? Sí, habían sonidos muy distintos. Y entonces cuando uno empieza a pensar, a reflexionar, a dialogar desde este otro lado, ¿no? Pensando en la literatura, al menos en mi caso, ¿no? En el tzotzil o en el tzeltal, que tiene una forma más profunda, ¿no? de construcción, ¿no? Que ha tenido y que está muy metido en el tema ritual, ¿no? De la ritualidad. Entonces, si uno empieza a ver, ¿no? Porque tengo algunos textos que están muy cercanos, por ejemplo, a los cantos de Chamula, ¿no? Por ejemplo, ya me chubalumi, ta meta acá, ta meta te, la meta con tontic, la meta te, y ya meta muy te casvale, ta meta cautanle, y ya meta el casval, ta te mata, ta meta pich, y yo me ya vale chubinaje, ya vale balumi. Date tenicha neta con metales, y yo metal cabal, y yo metal de yo que yo knishna kov, yo knishna tot. O me totilo, tot me cabalo, tot me nichoni, juli vanel, tu nitvanet, upedvane, y yo metal cabal, y yo metal tot, y yo metal, jame nichima, jame cabal, jame nuca me quichostale. Entonces, todos estos ritmos, ¿cómo los creamos en el tzotzil? ¿Cómo usamos estos ritmos, estos sonidos para crear la poesía en tzotzil? Entonces, en el momento cuando pienso, ¿no? Que quizás otras generaciones lo pueden hacer, de llegar a profundizar eso, quizás podemos hablar, ¿es la poesía tzotzil o es la poesía maya o la poesía indígena, ¿no? Pero tiene un formato propio. No solo es el escribir en tzotzil y es una poesía tzotzil, aunque está pensado originalmente en español. Sí, entonces tienes que tener un fundamento, no sé si sea teórico o histórico, para decir, es que esto es la literatura, porque parte de estos elementos, ¿no? De la ritualidad, de la oralidad, de estas formas, ¿no? De estos disfrazismos, de estos ritmos, de esta musicalidad, ¿no? Además no es solo la palabra, porque también involucra el sonido, la música, luego involucra la danza, la movilidad, ¿no? Y recuerdo muy bien cuando estaba escribiendo uno de los textos del Pochtabané, ¿no? Decía, van, vanito, van, pero tiene una rama de hierbas, ¿no? Y con el alcohol, va, vanito, lames van, lame tavinquile, abecta, atacupa, lames van, lame vanito, lame tavinquile, atacupa, la becta, lame, umesha comtabe, lame avinquilele, abectale, atacupale, lame va, lame kuhlukotik, ucho me pise capo, shakahbe, lame chino, umesha comtabe,
va, la me culucuti, chimbati, tabati, el bati, tabe, tashane va, vanito. Pues ese ritmo, ese sonido, esa música, el sonido, el performance le llaman ahorita, ¿no? La movilidad también, ¿no? O sea, ¿qué es lo que involucraría? Eso cómo se construye, ¿no? Pensando, para la gente que si le entra al tema de la sistematización o la documentación de eso, ¿cómo hacemos, no? La integral, ¿no? La poesía, a eso sí ya le llamaría una literatura indígena, ¿no? Porque tiene sus bases, tiene sus estructuras, tiene sus formas, ¿no? Y tiene todo lo que necesita como una poesía, otra poesía, ¿no? Que sí que es lo que nos han enseñado. Lamentablemente ahorita la confundimos, ¿no? Entre uno y otro. Sí hago la traducción, lo pienso en español, hago la traducción al tzotzil y eso ya es poesía indígena. Pues yo creo que no, porque solo es una traducción de un texto, ¿no? Y lo estoy pensando directamente en español y no tienen la culpa, ¿no? Porque es la formación que hemos tenido, es el conocer primero una gramática que no es la nuestra, en nuestro idioma. Y eso, no sé, me fui mucho en esa respuesta, pero tenía que dar un ejemplo para, en el momento que en decir, en aceptar, si es una poesía indígena, tengo estos parámetros, ¿no? En cómo se mide. Lo que me preguntaba mi compa decía, pero hablas de muchos lugares comunes, ¿no? Es muy, muy común. Pues sí, pero mi público es la gente común. La gente que me va a entender, a eso es lo que voy. Y además, si les estoy dando las herramientas en tzotzil, es un proceso también de aprendizaje, de enseñanza. Me decían, no es tu obligación enseñar, pero tampoco la SEP lo cumple, ¿no? Nadie está haciendo el esfuerzo, ni se están preocupando por eso, ¿no? Y tiene que haber materiales en nuestro idioma para que la gente se acerque, lo tenga y pueda a partir de eso acercarse a las letras, ¿no? Porque no está dado, es un proceso de construcción y es todo un tema, ¿no? A seguirlo discutiendo. Y no sé cuál era la otra pregunta. Hoy acabó nuestro tiempo de... Ya. Era esta la primera pregunta, pero para darle tiempo a Shun que pruebe este delicioso café de su tierra y antes que se le enfríe, ¿no? Que tome un poquito de café. Bueno, me ha fascinado la respuesta de Shun porque también me hace ver que tu concha rojinegra. También me hace pensar que que uno de los elementos entonces de la literatura originaria es la conciencia del hablar la lengua y de estar inserto en un mundo también de plurilingüe, ¿no? Donde aparte hay una lengua dominante que es la que primero aprendes, desde la que vas a pensar luego tu propia lengua, y este proceso de conciencia que nos está contando Shun me encantó darme cuenta. No es para clasificar en términos académicos la poesía o la literatura, pues que eso lo hacen los académicos, es su trabajo, ¿no? Ganar esos puntos por esos ensayos, pero en nuestro caso es para entender este trabajo, para compartir el proceso por el que yo pensé en un principio, ¿no? Preguntarle a Shun cómo fue este proceso en el que te has vuelto poeta, pero ahora veo que él nació poeta, porque lo tenía todo, los elementos para devenir poeta. Hasta la segregación que nos platica, ¿no? El racismo es también un elemento que produce un incendio, un cuestionamiento, una inconformidad, una reacción que luego se convierte en palabra florida, ¿no? Y nos regala esas flores hermosas. Shun no es solo poeta, también es escritor, como él lo dijo, es ensayista, es traductor, es famosísimo y
Ya se están dando cuenta que soy su fan desde que fui su maestra, fui su fan. y, y bueno, entonces me encantó tu respuesta, Shun. Quiero platicarles también, antes que Shun nos comparta algunos de sus poemas, que tengo aquí unos libros que Shun ha traducido. Por ejemplo, que nosotros llamamos Semilla Libro, y Shun nombró Svekbun, y en esta edición es bilingüe, es la teoría de la hidra de los zapatistas, acerca pues de lo que es el capitalismo y cómo a partir de la comunalidad o de la autonomía podemos ir derribando este sistema del que todos somos parte, aunque a veces no queramos. Pero por supuesto que lo somos. Bueno, está que Shun tradujo al tzotzil, esto es el 2015, y en un trabajo que es lo que me interesa contarles, bien interesante, porque él tenía la política lingüística en ese año, no sé ahora cómo es tu política lingüística, pero en ese año era que ningún concepto del español debía pasar tal cual al tzotzil, sino que debía encontrar el concepto, o si no, inventar la palabra para dar para dar sentido, no solo porque eso lo hacemos mucho en las lenguas indígenas, ¿cierto? Una transliteración, me indica aquí la lingüista. Y no, entonces, por ejemplo, una de las palabras que recuerdo que inventaste para el maíz transgénico, ¿no, Shun? ¿Cómo inventaste transgénico? En la traducción sería una semilla que no tiene alma, ¿no? ¿Cómo se dice eso en el... Sí, bueno, sí, aparte. Bueno, no sé si comentar también la pregunta, ¿no? Y sí, además bueno, también en la obra escrita, aparte de no usar palabras en español, también limpiar de los préstamos del español, porque también hay palabras que se han, ¿cómo se dice?, refomenizados, ¿no?, al tzotzil, y ya forman parte del vocabulario. Y también evitar el uso, ¿no? Con Juan Carlos, por ejemplo, hemos trabajado, él es celtal, cuando hacemos trabajos de traducción, se limpia, ¿no? O sea, se hace lo más celtal posible, ¿no? Desde el sentido, la estructura y el contenido. Y eso, créeme que hay los materiales, ¿no, Juan Carlos?, ¿no? Cuando se leen, la gente los lee y así como, ya sé qué es, ¿no? Porque, sí, es más comprensible, ¿no? Y en el tzotzil, una de las cosas es eso, aparte del maíz transgénico, el muyuxchuilal-ishim, o lo que es el pasbil-ishim, es un maíz que no tiene su alma, que es su corazón. Puede sentirse como no tiene alma, no tiene corazón, ¿no?, el maíz. Y por ejemplo, ¿no?, como crear, no sé, es que hay mucho que comentar de este libro. Una de las cosas fue cuando Claudia, estábamos ahí en el seminario zapatista y fue interesante, y estaba haciendo sus notas, ¿no? Y tenía un montón de notas. Le dije, Claudia, ¿qué onda? ¿Y qué vas a hacer con esto? No sé. Pues a ver si hago alguna impresión o algo. Pues bueno, pues si lo va a hacer, lo hagamos en tzotzil, ¿no? Pues si para eso va a ser para las personas de las comunidades, pues que lo lean en el idioma. Y cuando vi, dije, pues vaya notas, ¿no? Capital, financiero y no sé qué, no sé cuánto. Y dije, ¿en qué me metí, no? Sí, dije, pues bueno, no hay problema, lo hacemos, ¿no? Sí, y el trabajo es una reflexión, yo le llamo como una traducción madre, que la que hago primero como en mi proceso de reflexión, y después aparece el equipo, ¿no?, que son chicos hablantes del idioma que hacen el proceso de revisión del material. Y entonces ellos lo revisan, me dan sus puntos de vista, nos juntamos en un taller y lo tallereamos y ya vamos revisando qué cosas se entienden, qué cosas no logran comprenderse, porque también déjenme decirles que el tzotzil también tiene muchas variedades dialectales, ¿no?, variaciones dialectales. Está el tzotzil de los altos, de tierra caliente,
el de, bueno, la parte baja, ¿no? Entonces son dos, tres variaciones. La más hablado de los tzotziles es el tzotzil de Chamula, de San Juan Chamula. Quizás el siguiente es el de Sinacantán, de San Andrés, luego Huistán y Carranza, ¿no? Y Bochil tal vez y Simojovel. Son como 7 variedades del tzotzil, de los más fuertes, ¿no? Pero el más hablado es, y más revolucionario le digo, es el tzotzil de Chamula. Porque Chamula es un pueblo que migra no solo al interior del país, Estados Unidos, ¿no? Mucha gente que migra y constantemente van creando, ¿no? Van contrayendo el idioma, lo van expandiendo, van integrando nuevas palabras, entonces es un idioma que se mueve mucho. Pensando en esta diversidad de los dialectos del tzotzil, por eso me interesaba mucho como que otras personas también intervengan. Entonces se hace un colectivo, ¿no? Entonces la traducción termina siendo una traducción colectiva. Lejos de que sí yo lo hago, pero como una primera parte y después los demás compañeros. Y ahí vamos a ir limpiando también de... Ajá, limpiamos todos los préstamos y tratar de hacer la reflexión directa, ¿no? Y curioso, ¿no? No sé si quieres platicar esa parte de las entregas, ¿no? Platícala. Bueno, sí fue bonito. Sí, llevamos a los compas en Noventic, llevamos ya los libros, ¿no? Y luego estábamos con la curiosidad qué habrán hecho con los libros, ¿no? Sí, los compartieron, los leyeron, qué pasó. Y nos metimos, ¿no? A preguntarles y... Bueno, no preguntarles directamente, no, pues, sino que así... y llevamos libros, ¿no? No sé si tienen libros todavía, compas, aquí trajimos más, ¿no? Ah, sí, pero también hablamos celtal. Traduzcalo a celtal, Sí, muy bien, pero hablamos celtal también, ¿no? Así. Sí, pero sí, entonces, más que claro, ¿no? La respuesta. Y sí, fluyó porque habían términos y siempre a mí me generaba conflictos en cualquier diálogo, en las asambleas, en mi comunidad misma, ¿no? Que hablamos tzotzil. Estamos hablando tzotzil, tan, y luego decimos democracia, ¿no? Autonomía, ¿no? Es que muy justicia, dicen, ¿no? Chaval, igualdad, dicen. Pero usan la palabra, sí, pero realmente ese término sí se comprende cuando dices igualdad, democracia, justicia, libertad, ¿no? Y me quedaba justamente esa sensación, ¿no? Aún en español pueden ser huecas esas palabras o muy estereotipadas, ¿no? Sí. Sí, y entonces era una reflexión que me llevó a ese libro realmente a pensarlo, ¿no? ¿Cómo sería, no? Lo más cercano, ¿no? Cuando hablamos incluso de igualdad, ¿no? Porque había muchas formas de decirlas, del colagel, colucuti, y todo, ¿no? Pero realmente cumplía la idea central, ¿no? De lo que íbamos cuando pensamos en igualdad o en democracia o en justicia. O sea, si las entendemos en español, quizás los que tengan como idioma materna y ya más profundizado a las palabras, dices, bueno, no hay problema. Pero que no siempre, si ve la discusión de unos, bueno, no voy a decir, no voy a hacer comercial, pero sí, de pronto veía como, también es muy ambigua, ¿no? Sí, muchas ideas también en la discusión política, ¿no? Y entonces sí para mí fue un reto, realmente, ¿no? Decir, ahora el capital financiero, ¿no? En Tzotzil. O sea, era como buscar esta cercanía, ¿no? De qué se entendía, cómo interpretar eso, ¿no? Para que la gente entendiera que realmente se está hablando. Porque también hay una ligera confusión, ¿no? Cuando decimos kulej, tanto en celtal también, ¿no? Celtal y en tzotzil decimos la palabra kulej, que su traducción literal es rico. Pero culturalmente el kulej no es el que tenga dinero. El kulej es el que tiene comida, alimentos, el que tiene maíz, que tiene pollos, el que tiene frijol, ¿no? Kulej le decimos. Entonces, esa traducción no servía. Decir, es el capital financiero, es el kulejetik, avaliletik, no correspondía.
no es el sentido mismo de pensar de capital, el que maneja el recurso. Aquí en el Tzotzil decir, el culé es el que maneja el recurso, no señor, no significa lo mismo. El culé aquí es la persona que tiene alimentos, que tiene su maíz, que tiene su gallina, que tiene su frijol. Y entonces, ¿cómo entender desde este lado el Tzotzil este parámetro, ¿no? La construcción también de la riqueza, porque te lleva a otra reflexión realmente, ¿no? Entonces, ¿qué es la riqueza? ¿Qué es el? Y luego termina siendo, pues es el tener dinero nada más. Hoy está aquí, dice. Hoy está aquí. Entonces, bueno, la traducción literal de taquín sería como fierro, ¿no? El que tiene mucho fierro es el que maneja el poder, ¿no? Y luego haces es una paradoja final, ¿no? Decir, fierro, pero también el arma se le llama fierro. El tuk, ¿no? El tuk es hecho de taquín, ¿no? Entonces dices el fierro, el taquín, el arma también es poder. Es poder, claro. El que ves a alguien, un militar así con su arma en mano, o un delincuente también con el arma, pues sí te da miedo, ¿no? Y ejerce el poder psicológico, ¿no? Entonces, como el mismo taquín, que era como la idea en Tzotzil, es decir, es el que maneja mucho taquín, el que tiene mucha moneda, mucho fierro, ¿no? Es el que tiene el poder, ¿no? O sea, hay un paralelismo ahí, ¿no? Decir, como una traducción, decir, es el que tiene el arma, sí. Pero a esa profundidad a veces se llega, ¿no? Cuando uno iba descubriendo palabra por palabra. Pero sí, bueno, hablar de ese libro sí va a llevarnos mucho tiempo. Bueno, un ejemplo. Sí, pues sí, ese es como un ejemplo, ¿no? De cómo el proceso, y el proceso también es colectivo, ¿no? Sí, y la profundidad que debería tener en el proceso también del trabajo de la traducción. Sí, pues Jung ya nos deja ver también lo complejo que es ser traductor. Creo que es uno de los oficios más difíciles que existen, ¿cierto? Y no es traducir literalmente, sino es una traducción cultural, histórica. Y bueno, quiero cambiar también de libro, pero antes de eso, y puesto que Jung está hablando de taquín, y aprovechando del taquín, ¿no? El dinero, el poder, también les invito a quienes están viendo esta transmisión que se informen qué está ocurriendo hoy en día en Chiapas. Es una situación de alerta, dolorosa para la población en Chiapas, y no solo que se informen, sino que pues veamos qué se puede hacer también en colectivo, cómo desmentir narrativas y enterarnos de lo que la gente está pasando. Bueno, ese era un paréntesis porque estamos hablando con este poeta chiapaneco extraordinario, poeta Xumbetán, y bueno, entonces no podemos obviar que la situación actual de paramilitarismo en Chiapas, ¿no? Comenta otra cosa, Jun, y yo vuelvo con este libro. Bueno, sí, y un poco también a lo que justamente, ¿no? Lo que decía, que tiene mucho que ver, ¿no? Con el manejo del taquín, ¿no? Del poder, el fierro, es justamente eso, ¿no? O sea, ¿quién tiene el arma ahora, ¿no? El que maneja el dinero y el arma. Y justamente, ¿no? Por un lado están las instituciones militares y por el otro lado están las otras instituciones, ¿no? De la delincuencia organizada con sus propias armas, con sus propios recursos, ¿no? Y ahí ha generado muchísimo conflicto. O sea, cuando pensamos en las comunidades, cuando la vida había sido un poco más el trabajo desde el campo, ¿no? Con las ritualidades, con todo su idiosincrasia, ¿no? De su vida cotidiana, y de pronto te enfrentas a un sistema bastante complejo, ¿no? Que es la delincuencia. Híjole, en el sur, como ha pasado, ¿no? En todas las luchas aquí en México, ¿no? El sur siempre le toca hasta el último y lo peor, ¿no? Y ahora nos está tocando. Hace un par de años, un amigo que venía de Torreón me platicaba, oye, pues mira, yo dejé a mi familia porque ya no podemos vivir, ¿no? Para ir a comprar la comida tenía que arrastrarme, ¿no? En la calle para evitar los balazos, ¿no?
Pero era una cosa lejana para mí, ¿no? En ese momento. Cuando veo en este momento lo que está sucediendo en nuestros propios territorios, es muy lamentable, ¿no? Y que las autoridades locales no digan nada y estén ocultando eso, no ayuda a solucionar el conflicto. Al contrario, hace crecer más la situación. Entonces, sí, es importante documentarnos, creo, más y conocer más a fondo esa información, porque también hay muchos, también en los medios, en las redes sociales, hay mucha desinformación, muchos para ocultar y otros para engrandecer, ¿no? Y entonces es importante, casi, casi, ¿no? Hacer un llamado a las autoridades realmente, ¿no? Que hagan y que hagan que cumplan, ¿no? Que hagan lo que tengan que hacer y que cumplan, ¿no? Con la seguridad de la sociedad, ¿no? Y eso en San Cristóbal lo vivimos hace un par de meses, ¿no? Cuando la ciudad estuvo en un momento sitiado, ¿no? Por la delincuencia. Y más hacia la frontera ha estado muy pesado, ¿no? En la frontera con Guatemala. Y eso también, hay muchas cosas que no se dieron en este momento, ¿no? Sino que ya tenían arrastrado historias de muchos años atrás, ¿no? O sea, la delincuencia no llegó apenas ayer antier y se puso, ¿no? Ya tiene un historial, ¿no? Y esas autoridades que están coludidas tienen que responder también ante esa situación que se está viviendo ahora, sino que es una cosa mucho más profunda, ¿no? Que va más allá, ¿no? De lo que se está logrando ver en este momento. Pero sí, lamentablemente, los principales, ¿no? Afectados son niños, son mujeres otra vez, son gente adulta, hombres también en este momento, porque muchos han sido reclutados, ¿no? Jóvenes. Entonces es bastante complejo, ¿no? Y va mucho en esta sintonía, ¿no? Cuando decíamos esta reflexión de decir el taquín, ¿no? El taquín como dinero, o taquín como el arma, el que los maneja tienen el poder, ¿no? Y cuando pensando en el tzotzil, el que era rico, no es el que tenía el taquín, ¿no? La moneda o el fusil, sino que él tenía el alimento y las herramientas para trabajar, ¿no? Que tenía su pollo, su maíz, su frijol, ¿no? O aquí puede ser que tenga sus nopalitos, ¿no? Que tengan sus animalitos, sus agaves, pulqueros, ¿no? Pues a eso nos dedicamos y eso nos hace feliz, ¿no? Para vivir de la tierra. Pero ese era el sentido para nosotros en Tzotzil, también en Tzeltal, Juan Carlos. La idea en Tzeltal es eso, que el que tiene, el que es rico es el que tiene la herramienta de trabajo y el trabajo, ¿no? Su producción. Tiene comida, tiene animalitos para comer. Esa es una persona que tiene el... Y hasta eso, es bien curioso porque mi abuela producía mucho plátano hace muchos años, ¿no? Y tenía sus puerquitos, tenía mucho maíz porque mi abuela, desde que cuando mataron a mi bisabuelo y mi abuelo también por los que tenían el fusil, sí, en ese entonces, mataron a mis abuelos, ¿no? ¿Y qué hizo la abuela? Pues ella agarró su asadón, ¿no? Y se puso a trabajar. Y tenía mucho maíz, ¿no? Vivía sola y producía. Pero no era, sí lo trabajaba, en el sentido de que era culés porque tenía maíz y frijol, pero no era el hecho de tenerlo y solo era para ella, ¿no? Porque también viene la parte de compartir, ¿no? De los que no tenían, ¿no? Llegaba y les daba, ¿no? O sea, por un trueque de cualquier cosa, voy a limpiarte el maíz. Ah, está bien, ¿no? Y llévate tu almud, ¿no? Era la manera de hacer los trueques, ¿no? No era el sentido de que es mío y yo me lo apodero y no le doy a nadie, ¿no? O sea, esa idea tampoco estaba tan penetrado como ahora, ¿no? O sea, es como tener este espacio, ¿no? O sea, tener este espacio, vienen las personas aquí, hacen sus actividades, dialogar, tomar el cafecito, comer el pan. El pan era las visitas en las comunidades, ¿no? Pero ese es el lado del culé, ¿no? De la palabra que en este libro que nos convocó a dialogar, nos aclaraba, ¿no? Era muy fácil yo hacer la traducción de culé como el que tiene mucho dinero y ya, ¿no? Y ahí tan y acabó, ¿no? Sino que llegar a hacer una reflexión un poco más detenida, ¿no? El caso. Gracias, Shumetan, por compartirnos también tu perspectiva
Y para ir entrando en materia poética, porque lo que nos convocó esta tarde es la poesía, ¿cierto? Ya vamos entrando. Al mismo tiempo les quiero platicar también de este otro libro que hicimos juntos con Shun, en Ediciones del Espejo Somos, que en español se llama Palabra Florida de José Martí, traducida al tzotzil por Shun Betán. También tiene su historia y en este caso, traducido al tzotzil, es la primera vez que el poeta, el prócer cubano, el gran José Martí, fue traducido a este idioma. Bueno, entonces los cubanos con los que compartimos esto, creo que la mayoría poetas, estaban felices. Y no solo los poetas, sino que ustedes lo saben, que ese pueblo tiene en muy alto al poeta Martí. Pase lo que pase, sea quien sea el régimen que sea, José Martí es el gran poeta. Y bueno, entonces la traducción de sus versos simples, o ¿cómo se llama? Sus versos sencillos, perdone José, sus versos sencillos, ¿no? a este idioma fue algo muy importante. Y bueno, tal vez sí estás de acuerdo, Shun, comenzar con leer uno de los versitos de José Martí en tu traducción. Y después te invito a que nos compartas un poema tuyo. En lo que busca Shun el que leer, les comento también que otro libro en el que Shun participó con Ediciones del Espejo Somos es Poetas Invisibles, experimento de transculturación poética. Aquí también tenemos poemas de Shun y de otros 6 poetas, un argentino, chileno, unos cubanos, una mexicana. Y este libro es del 14, me parece, del 2014, y este que Shun va a leer el versito es de 2017, me parece. Lo hicimos para uno de sus cumpleaños del poeta, ¿verdad? Bueno, entonces compártenos y también te tengo el micrófono. No, está bien. ¿Lo tienes? Sí, gracias. Bueno, es bien interesante trabajar con Claudia porque cada libro siempre se construye una idea detrás de eso, ¿no? No sé si lo tienes en YouTube, Sedeni, el de Poetas Invisibles. Sí, sí, eso está muy, muy interesante porque hace todo un cuento, ¿no? Una historia, una narrativa, ¿no? De cómo se hace un libro. Y fue muy bonito. Y casi todos los libros trae este formato, ¿no? De diálogo, ¿no? Sí, de plática, de café. Y luego se nos ocurre una locura y luego... Y la hacemos. Y la hacemos. Sí, y eso ha sido como muy bonito, como que cada material es toda una construcción, ¿no? Una construcción colectiva también. La edición realmente sí se parte a partir de eso, ¿no? Pues Denny es la editora de todos los libros y también no lo trabaja sola, ¿no? O sea, hay un equipo que lo acompaña en hacer la edición y la construcción de cada libro. Nichon, Shiemun Yuns Kotol Talnak Batatohol, Tachun Teoyotas Lekubel Kushlejaltike, Tastal Chulkakale, Tasun Elekilal Tatohol, Li Oy Buchul Layalbot Litziblie, Kol Kuchal Yan Hunetike. Alboyai tilekanojote yunmok tahech nosh tahchikinta abie hechkuchal tahlok taotlie kusielan yilotesbek sate shiuk tekusitik alaxba escucho atojole kala lisut batel taskelote hashilupza taskelotek likosh sbe ukume echimik tayutil konton. Acocotstasba Shukliabontone. ¿Quieres leer en español? A ver. Ahora sí. Hijo, espantado de todo me refugio en ti. Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud y en ti. Si alguien te dice que estas páginas se parecen a otras páginas, diles que te amo demasiado para profanarte así
Tal como aquí te pinto, tal te han visto mis ojos, con esos arreos de gala que me has aparecido. Cuando he cesado de verte en una forma, he cesado de pintarte. Esos riachuelos han pasado por mi corazón. Lleguen al tuyo. Bueno, sabemos que José Martí tenía su hijo al que le costaba luego trabajo ver por esos problemas matrimoniales y amaba a su hijo. Escribió todo un libro para él que les recomiendo muchísimo. Ismaelillo se llama, Shun, sí, Ismaelillo, y parte de Ismaelillo, que son todos los poemas de él a su hijo, es el trabajo de la traducción de Shun. Sí. Bueno, siempre es un reto, también para mí es un reto hablar de los autores y como fue ese mi libro, un reto hablar de conceptos, leer a José Martí, hacer una investigación, o sea, la labor de hacer el chisme, ¿no? De la literatura, casi, ¿no? O sea, meterte en la vida del autor y husmear, saber qué hizo, qué hace, ¿no? Dónde va. Porque vas construyendo también una narrativa, ¿no? Hasta, no sé, va uno creando, va buscando, va hilando cabos, ¿no? De otras historias, va construyendo la perspectiva que hubiera tenido. Sí, en su momento, ¿no? En ese español también que se hablaba en esa época, ¿no? Un español que ya no lo hablamos, ¿no? O sea, que ya es totalmente distinto a la que nosotros manejamos ahora. ¿Cómo acercarnos a esa forma, ¿no? A escuchar el José Martí de esa época hablando en tzotzil? Era como un sueño, ¿no? Creo que Claudia dije un momento, tengo que escuchar a José Martí hablarme en tzotzil para poder, en mi sueño, obviamente, no en persona. Bueno, ahorita sería. Sí lo soñaste. Ajá. Sí Después cuando escuché a José Martí en tzotzil dije, ya lo puedo hacer. Pero sí era como, sí, es un trabajo muy, muy fuerte porque es como encontrar, meterte, ¿no? A investigar. O sea, no es solo agarrar el material y traducirlo, así como... Y es algo curioso lo que nos mencionaba, ¿no? Si hay 7 variantes de tzotzil, Ajá. ¿cuál, por ejemplo, qué variante podría ser cómo lo percibiste? La variante de Shun. Sí, es mi variante porque estaba en mi sueño. Sí, bueno, era como, pues sí, es un tzotzil más, ¿no? Y creo que en el sueño no tuve la noción de saber cómo cuál sería la variante, ¿no? Y me hubiera puesto celoso si hubiera hablado en otra variante que no es la mía. Tanto le invoqué para que... Ay, no es cierto. No, hubiera sido bonito, ¿no? Como lograr identificar, ¿no? Pero era como el momento de estar en el proceso de investigación, sí era como con Claudia decía, es que necesito escucharlo, ¿no? Para poder hacer la traducción, para poder conectarme, ¿no? Puedo hacerlo sin ningún problema, ¿no? Pero necesito escuchar esa voz, necesitaba, ¿no? Y ya, y de pronto, pues como invocado casi, ¿no? De pronto sueño. Fue un proceso largo. Una vez, en una ocasión que fuimos invitados a la Feria Internacional del Libro en La Habana, con Shun, él planteó a los poetas cubanos que él tenía la intención de traducir a algún poeta. Sí, quizá hubo una discusión, pero al final la conclusión fue a quien tienes que traducir es a Martí. Fue un mandato, ¿no? Sí. Fue un mandato y dijeron, tienes que traducir a Martí y aparte que no hay que pagar derechos de autor. Entonces yo dije, sí, a Martí. Yo dije, sí, es mejor a Martí. Y entonces... pero luego en el proceso Shun se me ocultaba porque como él estaba tan clavado en la necesidad de entender a Martí, pues no llegaba la traducción, ¿no? Y yo persiguiendo a Shun, ¿dónde está la traducción? Pero Shun estaba detrás de Martí hasta que, bueno, lo soñó, ya le habló en una variante martiana. Y Es
Y salió el libro. Sí, fue divertido, porque escuchar, ¿no? En el sueño dije, pues qué bonito, ¿no? Sí, sí, y ya, además porque después de entender a Cuba también, ¿no? Y los personajes, los amigos allá que son unos personajes, además de todo la fuerza, ¿no? Te llenaba, o sea, sí, no te nutría demasiado, ¿no? Y le dije, Claudia, voy a hacer el recorrido de José Martín, no sé qué voy a hacer, y fui a la casa aquí, allá, ¿no? Hice todo. Aquí fumó José Martí. Sí, aquí, sí, Aquí fue atado José Martí. sí, así, Aquí escribió José Martí a su mamá. sí, fue muy divertido a final de cuentas, sí, fue un trabajo bastante eh, pesado, no pesado en el sentido, sino que sí tenía mucho, había mucho que hacer, ¿no? Buscar materiales, gente que había trabajado también, que había estudiado sus textos y entender el lenguaje también, ¿no? De esa época para hacerlo en tzotzil. Y cómo llevarlo al tzotzil, pues después de esta breve diálogo, ¿no? Plática, dije, pues bueno, voy a escuchar, ¿no? Cómo hubiera hablado en tzotzil. Cuando dice Tascan Tayashinal Shik, Tascan Tayashinal Shik, Chole Liloil Nichime, de Inseb en Guatemala, te cham en Canel Baile. Votikil te yom Nichime, Talekil Nichim Chalbil, Tajasmin Nichim, la Yich Mukel, Hun Yutzil Yabil Nakobal. Tsebe, la Yagwish Chaneval Tajolvinike, Hunshon Holta Muil Nichim. Livinike Sutal, Nipunem Sutal, Anse Milot, Yung Anel Bail. Uchbil Tashik Batel, Mukul Chalbil Chul, Na, Shuk Yela Letik, Tapatish Batsteklum Tashambal. Skotolik Skuchohik Batel Nichim, Tsebe, Tascha Kanskel, Lox El Tuchbil Tanom, Vinike Suchugiahnil, Tsebe, Chamtak Anel Bail. Hechkuchal tilem takin, las lajes butzel yakbe, tas tisate, te buchu ep las cantas kushlejale. Shmal shakakal och taukum, cham en las loques siktes boshtabaneje, cham tasik, tashalik, boneh na te cham tak anel bail. Te tas basikil mukenale, tachim kuhlebala yakik, Sni skom las butzbe tasakil shono euke. Tayochel chulak ubal, tayikubal tehmuekwaneje, chabal shalayil las kel tahmek, te buchucham tak anel baile. Muchas gracias. Sí, bueno, nos está acompañando nuestra querida compañera Laura Monsiváis, quien comenta sobre la lectura de este poema y su musicalidad. Creo que eso tiene, todos los grandes poetas por eso se distinguen, ¿cierto? Y luego resulta peor cuando cuentas las sílabas y resultan octasilábicos y, y ya, bueno, viajas. Bueno, voy a leerles, quizás se dieron cuenta del poema, creo que es mi preferido, se llama La Niña de Guatemala, de José Martí. Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirio los ramos y las orlas de reseda y de jazmín. La enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado. Ella se murió de amor. Iban llevándola en andas obispos y embajadores. Atrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer. Ella se murió de amor.
como de bronce candente al beso de despedida. Era su frente la frente que más he amado en la vida. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí en la bóveda helada la pusieron en 2 bancos. Besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. De tarde al oscurecer me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor. Y mucho chamtac en el baile. Sí. Sí. No, pero es tan bello, y más cuando no sé, no, yo hablo así como muy desbocado, no decir el chisme, no, de la vida de Martín, ¿no? Pero sí llegas a encontrar el cazador. Sí, ¿no? Como descubrir los pasos en la zona maya, ¿no? Como llegar a eso, Guatemala, México, hacer el recorrido. Y de ahí creo, no sé, cuando me hizo la pregunta el compañero, ¿no? Decir, ¿qué idioma hablaba? Pues pasó en Chiapas, ¿no? Pasó, o sea, como uno se imagina, pasó en Guatemala, estuvo en Yucatán, estuvo acá, ¿no? Hace el recorrido, sí, dices, pasó por acá, ¿no? Estuvo cerca en toda el área, ¿no? Eso te da más cercanía, ¿no? Al autor mismo, ¿no? Lo sientes, ¿no? Lo tienes cerca en vida, ¿no? Y eso es como una de las características, quizás en el momento de hacer la traducción, el tener a la persona ahí, ¿no? Ponerlo, dialogar con él, ¿no? Desde esta forma, ¿no? Sí. Pues qué bello pasaje por Cuba, por el gran poeta José Martí, leído, traducido y soñado por otro gran poeta, Shun Betán. Este libro nos dio muchas alegrías y creo que nos sigue dando cuando lo volvemos a leer, ¿no? Y bueno, entonces, si quieres, Shun, pasamos a este libro, en donde ya llegamos a la poesía de Shun. Sí, maestro Genis. Sí, un comentario rápido. También hay otro poema famoso, La bailarina española. De Martín. De Martín. Y resulta que también tuvo sus que veres con la bailarina española en La Habana. Y estando en México, pasó a la Ciudad de México. Y él mismo narra que no había visto una mujer más bella de las muchas que vio. Porque además de poeta, pues vemos que es un mujeriego, como poeta bohemio. Y él describe que la güera Rodríguez, María Ignacia Rodríguez, es la mujer más bella que conocí. Y que dicen las malas lenguas que el joven, ella ya de edad madura, pues también tuvieron un papá, digamos. Los muchos que tuvo Ignacia Rodríguez también, desde Agustín de Iturbide, Humboldt mismo, cuando pasó por México, y varios casamientos que tuvo la famosa güera Rodríguez en una iglesia cañadera de México. Entonces es una vida, además de un excelente poeta, una florida vida de bohemio. Bueno, no lo han escuchado los que están en la transmisión, pero el maestro Genis nos está platicando otro pasaje de la vida del poeta José Martí en su paso por la Ciudad de México. Y sí, esas narraciones puede ser, ¿no? Como un texto de la vida florida de José. No, sí, hay muchas narraciones. Había leído algunos materiales también que estuve para documentarme, ¿no? Que me pasaron los compañeros cubanos, de otros pasajes, ¿no? De su vida, tanto en Cuba, también los otros relatos que se fue construyendo en Guatemala, ¿no? Y en Guatemala mismo, su estancia aquí en México, muchas otras historias, ¿no? Que es curioso porque estando en Cuba te das cuenta como el personaje grande, ¿no? Pero cuando lo entiendes y estás en este diálogo, dices,
es un hermano más, es un carnal más ahí bohemio, perdido, que no me escuchen los cubanos, pero así, ¿no? Locochón por acá, por allá, ¿no? Es como cualquier persona que también anda, a ver, vamos a ir aquí a los extremos, ¿no? De la vida, dejar todo, ir allá y luego ya, ¿no? Como esto se materializa en una situación política, ¿no? Llegando a Cuba y estar en la prisión, ¿no? Entonces cambia un momento, ¿no? De la vida y toma otro sentido, incluso en los textos, ¿no? Uno puede ir descubriendo a partir de esto, de estas narraciones que son muy, muy interesantes. ¿No? ¿Recuerdas cuando fuimos a Cuba en el evento de José Martí, en el Centro de Estudios Martinianos? Increíble, ¿no? Es toda la historia, muchas anécdotas, sí. Claro, porque ella es un compañero también, ¿no? Bueno, para cerrar con José Martí, también les recomiendo que lean su principal ensayo, que se llama Nuestra América. Y creo que nos hace falta también en este momento de divisiones entre países, volver a plantearnos la idea de una América como una sola, un solo país, una unidad que nos haga no diferentes y tampoco iguales, solo diversos, únicos, pero libres y todo es... Sí, Shundin. En ese tema de decir de libres, ¿no? Y de todes, hay una carta muy buena a Manuel Mercado. Tienen que leerla. Y vamos a descubrir otro José Martí. Bueno, ya tenemos recomendaciones y chamba para los siguientes días. Pues ya vamos cerrando nuestro programa, espero que sigan escuchando y viendo porque está buenísimo. Aquí en el Café Rizoma nadie se ha ido, todos estamos aquí todavía atados a la poesía. Pero bueno, para ir cerrando vamos a hablar del libro Poetas Invisibles, experimento de transculturación poética, que es una edición ya agotada, pero fue publicada en el 2014. En este libro participan también José Molinari, otro poeta mexicano, Luis Díaz, un poeta joven chileno, que fue víctima, Lucho Díaz, fue víctima de la dictadura, y gracias al azar, a la vida, a los contactos, tuvimos su texto poético y está aquí publicado. Frank Alfonso de La Habana, que si nos está escuchando le mandamos un gran abrazo, donde quiera que él se encuentre, rodando por el mundo. Xumbetán, al centro del libro, chiapaneco. Denise Cassés, aparte que es la editora. Hito Minore, en Argentina, otro buen poeta del sur. Y Yornel Martínez Elías, un poeta cubano también increíble que hace pequeños poemas y con pocas palabras dice tantas cosas muy atractivas. Bueno, entonces, Shun, ¿qué nos vas a leer del libro Poetas Invisibles? Te dejo que encuentres tu sección. Está muy padre este libro, muy bonito, porque cada uno de los poetas tiene su pequeña portada, habla del poeta. Y con este libro, Poetas Invisibles, en Espejo Somos, fue la primera vez que quisimos hacer una compilación de ese entonces Poetas Invisibles, hablando de la vida de los poetas. A partir de ese libro les puedo asegurar que Shun dejó de ser un poeta invisible y ahora es visibilísimo. No, pues sí, fue una locura porque igual yo escribía para mí, ¿no? Nunca me gustó como compartir. Sí me gustaba documentar, casi mi formación no fue mucho en México, me gustaba mucho Guatemala y unos ajihab en Guatemala o unos guías eran como los tatas, ¿no? Que me seguían y
tomaba consejos, aunque sí era bastante complicado, ¿no? Porque a veces iba a ceremonias con ellos a las 2 de la mañana, subir montañas cargando cajas de materiales, ¿no? Para un ritual, ¿no? Y eso era 3 veces a la semana, ¿no? Y el otro día ir al campo a trabajar porque era una experiencia que quería, ¿no? Buscar y sí, con más enfocado a la ritualidad, ¿no? De los hermanos de Guatemala. Y luego alguien que también ha sido un maestro para mí, Humberto Acabal, ¿no? Me tocó platicar con él, escucharlo, porque ha sido un personaje muy importante en Guatemala, acercarme de su poesía. Curioso, cuando llegamos, te recibe en su casa, pero dice, vamos para allá, ¿no? Te mandaba a una escuela, un grupo de personas para platicar. A ver, tú diles algo, comparte algo. Decía, pero es que yo vengo a visitarte. Sí, pero aprovechemos. Sí, sí, era como su dinámica, ¿no? Pero muy, muy bien, ¿no? Que eran como entre las pláticas, más que talleres, de que saca tu libreta y escribe y así, sino que era el proceso de platicar, ¿no? De escucharlos, ¿no? Jorge Compech, ¿no? Que está aquí, creo que estudió también lingüística, ¿no? Que también es alguien que admiro mucho y ha sido como eso, ¿no? Los talleres es de diálogo, platicar, ¿no? Y tal, sí, cómo va, platica, comenta sus textos, lo escucho. Entonces, eso han sido como los procesos. Abadio Green, ¿no? Un tata colombiano, que también ha sido como su proceso, ¿no? Desde muchas herramientas, ¿no? Lo que acabo de mencionar, lo que mencioné hace rato, ¿no? La espiritualidad, el trabajo, el campo, ¿no? Que han sido como para mí los motores, ¿no? Entonces me gustaba, pero me daba un poco de pena, ¿no? Escribía, no sé si leíste lo de que escribía Jean de Vos, cuando se murió, no sé, porque creo que después de ahí Claudia me estuvo buscando y vio el texto y no sé qué pasó, ¿no? Y así, sí había escrito un texto a Jean de Vos porque yo estaba trabajando, vivía con él, ¿no? Y de pronto se muere y sin despedirnos, yo andaba en Ecuador en ese momento, él estaba en San Cristóbal, regreso, ya no lo veo porque ya lo habían cremado, ¿no? O sea, una cosa ahí medio compleja, ¿no? De una amistad de muchos años, de pronto desaparece, ¿no? Y yo le escribo un texto, fue en el 2011, ¿no? Y de pronto Claudia, ¿no? Aparece en escena, ¿no? En ese momento, me dice, oye, con Jan hemos tenido esta relación, ¿no? Escuché de ti, me habló y habíamos platicado alguna vez y nos volvimos más cercanos, ¿no? Y creo que leíste ese texto, ¿no? Oda a la casa se llama el texto. Oda a la casa, que era para Jean de Vos, que había escrito, y entonces, o sea, ahí nos conectamos y cuando me dijo, ¿tú escribes y más? Y sí, pero no. Ya de pronto, pues sí me animé en algún momento, ¿no? Porque era un momento también de exponer, ¿no? De expresar ciertas emociones, ¿no? Que muchas veces uno las guarda, ¿no? Y muchos de los textos que me tocó hacer siempre pensando en el territorio donde estamos, ¿no? Cómo me tocaba ver, ¿no? Como esta mezcla, ¿no? Entre la lucha que se daba en el pueblo y cómo mis abuelos la lograban también, ¿no? Llevársela, ¿no? Frente a todo el sistema de opresión de los gobiernos, ¿no? De querer a fuerzas apropiarse de los territorios, ¿no? O sea, la lucha de la tierra ha sido muy fuerte, muy pesada, y hasta el calderonismo, ¿no? Cuando legalmente se entregan las tierras a las empresas mineras, ¿no? Porque tenemos oro, tenemos plata, uranio en nuestros territorios concesionados por 100 años, ¿no? Y entonces estás en una dinámica fuerte, ¿no? Difícil. Entonces, ¿qué parte fue esas reflexiones, no? Skoponel yontol chubinagel. Siltes bilot shojobal chulvinagel. Yikishim laham te chul osile.
Ayan shayan kam teltik, quien saile kilas chuk anel bail. Chul balumil, chul meil, mushabak akot chakilot, no jeso tayip chulel, yun kol taot lok el tachopolal, lekil shamal chulton, yonton ant, abois pihilal avoltak, yunak oskol taot chul ukum, tas tohol ikubel muliletike. Yo joval kush lejal, avokes pas patel chulkak aletik, que finantas en el Bayer, chuk Monsanto, tejasmil y avos ilale, o muktameil totil, avokes pas batel chulkak aletik, que finantas en el Bayer, o muktameil, que holok el temilo valetike, junontonaz le kilala chulele, colagel chuk ich el tamuk. Chul meil, chul lum, chul vinagel, chul ans, yah valelot kush lejal, anichimal tosilaltik, hauk shvayuts kotol ololetik, ans yun chul lum, sakubel chul osil, taikaltik chuk akubaltik, akoshohubuk akopodel, mok tayun televisa chuk TV Azteca, chopolaletik tejaskans mil, teachilcope, hechuko. Oración al corazón del cielo. Bendita seas, lucero de la mañana, tu despertar huele a maíz. Nace una larga jornada de trabajo, lucha y amor. Sagrada Madre, sagrada tierra, líbranos de la privatización. Llena de fuerza mi espíritu para luchar contra el sistema explotador. Oh preciosa piedra, corazón de mujer, llena de sabiduría a tus hijos para salvar a tus ríos de represas y contaminación. Génesis de nuestra existencia, tus pasos forman nuestro tiempo. Apártanos de Bayer y Monsanto que aprisionan nuestro campo. Oh grandiosa Madre, Padre, libéranos de las guerras. Tu corazón es semilla de paz, de justicia y dignidad. Madre sagrada, tierra es tu cuerpo, mujer diosa, dueña de la vida, tus flores del campo que sean los sueños de muchos niños, mujer de la tierra, luz de la mañana, desde la oscuridad y en la tiniebla, danos la luz para luchar, no para TV Azteca y Televisa, demonios que tu nombre quieren apagar. Amén. Les voy a compartir este otro que se llama Pocobetic. Tayabio chilik, shan avance mukyashinal conton. Pocobechas nita shambal, beltes vanech ilvitzatik, pihil antzatik, shachabi, nohemik takush lejal, chulho motontik. Pocobetic, pocobayu chiletik, mulas chuka, shambil shakah levin, chames chuk chopolal talekil nakle. Shkush lejal chul balumil, shahel tamil el bail, chich achik a cruz la kuch. Chul ik etik la bayuchin, la justa chul osil, ta shamba la melzan, beyun kush lejal. Ans chuk viniketik un keos la yakotahinik, lekilas chuk sa el kole las nojes abonton. Snak obil kush lejal, chul metik vitz. Tampoco chul betik, ni tikunel. Viejos caminos. Por los pasos del viento caminas mi sombra de esperanzas. Sigues la ruta de viejas veredas. Guías son las montañas, hermosas mujeres que te cuidan. Llenas de vida, agua te regalan. Caminos antiguos, de viejos sueños. Mulas y caballo montabas misionero. Muerte y desgracia para mi gente amada, tierra de vida que cambias por derrotas, sudores de sangre tu cruz cargaste, soñaste los vientos, soplaste el tiempo, en tu caminar creaste senderos de historia, hombres y mujeres formaron rondas, de milagros, luchas llenaron su esperanza, secretos de la vida, nuestra madre montaña, y en los viejos caminos guíame. Sí. Y no sé, tenemos tiempo, ya cerramos. Ya. Bueno, ya bueno, pensando que en todo lo que les acabo de comentar de la musicalidad y todo, hay un texto que lo copié tal cual, lo que me platicaba mi abuelo,
Se llama Yahvalel Medichul Balumil. Spots batas lekil galsko. Lixpots hols nakos tas natil tzatzal hol. Shinushta shambal tachulig. Tayut hamalaltik shialta shambal. Sakusis pas, sakusis kotol takuchile. Smeltzan sna, smeltzan chulosilaltik. Yahvale chilak ubal. Ikwan bektal. Hichil yotoyol an silel. Halek yonton tastel tashamba. Metich ilak ubal, shabite ololetik, shabi chombolometik le kilmeil, smeis chuk ech te yole. Ilich teskeoje, shushubah, tach ilak ubal, shkehin tas lekilkop, shkeohin tas lekilkop. Pakita chaknene, vayan kune. Pakita chaknene, vayan olol, vayan kune. Pakita chaknene, vayan olol, vayan kune. Pakita chaknene, vayan olol, vayan kune, vayan olol. Pakita chaknene. Sí, gracias. Pues nos quedamos sin palabra ante tal palabra. Ha sido una tarde emotiva, importante. Muchísimas gracias, Shun Betán, por aceptar la invitación para Radio Zapote. Es en una emisión más de poesía anticapitalista. Arrancamos preguntándole a Shun qué es la poesía originaria. Yo creo que nos queda claro, después de haber escuchado sus versos, que como él mismo lo dijo, no se trata solo de una poesía en un idioma originario o indígena, sino que ya lo vimos, ¿no? Implica toda la cosmogonía, el canto, la ritualidad, el pensamiento. Y bueno, nos dejó ojipláticos y felices. Espero que todos también aquí hayan quedado felices y con la paz que la poesía, aunque nos revuelte, nos cuestione, nos haga llorar, también siempre nos hace felices. Así que yo creo que poesía anticapitalista es tautológico, pero así se llama nuestro programa. Antes de despedirnos, quiero contar en público algo personal, porque Shun estaba hablando del gran maestro Jan de Vos, que les recomiendo muchísimo leer si no lo han hecho. Si quieren conocer de verdad la historia de Chiapas, tienen que leer los libros de Jan de Vos, un extraordinario escritor e historiador que hablaba como natural el celtal, ¿cierto? Creo que vivió en Bachajón muchos años. Bueno, un personaje extraordinario del que tuve la suerte de ser una buena amiga. Y cuando a Jan le dice el médico que le queda muy poco tiempo en su vida por su corazón, Jan me dice, hay un chico que te encargo. Dice, no sé si todavía es tu estudiante o lo va a hacer en la universidad, en la facultad en Chiapas de Ciencias Sociales, ¿no? Me dice, pero por favor, te encargo a Shun Betán. Y yo me lo tomé a Amanda. No, me lo tomé y bueno, aquí estamos a la fecha. No sé si Shun sabía así tal cual, así que me fue encargado, pero él pero él dice que tras la muerte, la partida de Jan, yo lo estuve buscando, pero ¿cómo no lo iba a hacer? Lo adopté. Y después, bueno, surgió nuestra gran amistad y colaboración. Nos identificamos en la poesía, en la literatura, en el deseo de revelarnos por medio de los libros. Digamos que ese es nuestro camino de rebeldía, ¿no? Hacer nuestros propios libros. Y bueno, así que llevamos este camino y hoy estamos aquí
producto de este caminar juntos. Muchísimas gracias por venir a la Escuela Nacional de Antropología. Gracias a quienes aquí están compartiendo y escuchando la cabina, que nuestros compañeros en la cabina que hicieron un trabajo excelente. Laura, qué bueno que estás aquí, porque desde que llegó Laura Monsiváis ya me sentí más arropada y la poesía me llegó más. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, Lau, al maestro Jorge, al maestro Genis, los compañeros y amigos de Shun que han venido desde lejos, desde Yucatán y Chiapas también. Bueno, y por supuesto a nuestro querido amigo Enrique Mañón, que también lleva la historia por ahí larga, de larga tradición con los libros de Espejo Somos, creador de su sellito y amistad larguísima. Pues entonces la hemos pasado en familia, hemos escuchado, compartido estos versos. Le voy a pasar el micrófono a Shun para que él cierre. No dejen nunca de sintonizar y buscar la frecuencia libre, Radio Zapote. Espero que les haya gustado muchísimo este programa, igual que a nosotros. Y no dejen de escuchar la próxima emisión de Poesía Anticapitalista. Les dejo con el poeta Shun Betán. Gracias. Y bueno, tan bellas palabras y reveladoras. Mira hasta qué momento de la vida. Entero. Pero en radio y en transmisión nacional, híjole. Vaya secreto. Bueno, no sé si cerrar con este texto, pero igual se los comparto. Metik tabatziko. Tachilak ubal shiskajinta, tachilak ubal shiskopon. Stukshil tabe shkushil yonton, shkushil konton tachikil tabe. Tayuchil chomtik shitahinkutik, tanakba stukeshisa. Tashohom tasun tasat, sabol shitzainkutik. Tastiuk umaltik, takehimol tastus tzatzals hol. Tashlutzek, chilil tahalkutik. Sukamushlumtza. Hulim tasbatas kotol osilaltik, xabiolis ololtabe, xabirolatita teklumetik. Havi shilion chilk analetik, haspots ololetik tsebetik tabe, shkecho tsebetik tayiko tselchamel, bats ichulmetik. La madre luna tzotzil, por las noches me canta, por las noches me platica. Ella me cuenta sus secretos y yo le cuento los míos. Entre los maizales jugamos, me escondo y ella me busca. Me alumbra con sus ojos y juntas nos reímos. A la orilla de los ríos nos peinamos cantando, bordamos nuestras naguas, tejemos nuestro huipil. Ella nunca se cansa, siempre despierta está, cuidando a los niños del campo, a los niños de la ciudad. Es la hermana de las estrellas. Es el rebozo para las niñas de la calle. Abrázalas del hospital. Es nuestra madre luna tzotzil. Pues esto ha sido todo. Gracias a Epifanio y Caracol en la cabina, a las compañeras del Café Rizoma, que también lo entendieron todo porque hablan celtal. Yo vi que sí lo entendieron todo. Y les va a hablar. Escópate, batzilcop. Chavay, celtal, mele. May las la calve chita celtal. May se va hasta celtal, pero te yan cacale yo aquí está. Le cae. Le cae. Joco la guay que la hockey no cotic ta ya y el te nichimalcop. Manate me chican aguay te este buxe totzil mauk. Más pajaluxocotic. Oh. Miren, por eso nos dijeron cuando entregamos libros, también hablamos celtal. Porque siempre hay hermanos celtales. Pues sí, las hermanas celtales de Café Rizoma que nos recibieron en su café, Joco Laval, y hasta siempre, compas. Enrique, díganos, nos va a decir una última cosa, Enrique. Camino más bien que has hecho
Shun, en el sentido de crear poesía a partir de tu construcción. Y en ese sentido, una línea se me ocurre decirlo para resumirlo, ¿sí? Y es que tu verdadera acción social es sembrar conciencia, porque el hecho de trasladar tu pensamiento cosmogónico, tu poesía, que es tu esencia misma. No vamos a entrar en detalles y cómo nace, por qué nace, de dónde, por qué, para quién. Tú eres poesía, por tanto tu labor es esa. Y la otra es sobre tu trabajo. Es eso, creo que tu verdadero trabajo es crear belleza, mi querido Shun, y esa la haces simplemente con tu sonrisa, man. Eso era lo que quería decir, nada más. Pues bueno, Shun ya chiveado, termina la sesión, muchísimas gracias. Yo soy la antropóloga Ana, hasta siempre. Muchas gracias. Sí, tenemos